Bien, mi nombre, pues como ya saben, es Carlos Vázquez. Por favor, anoten el correo electrónico que acá tenemos para cualquier duda. Es carlos.vázquez@hpe.com y es el medio por el cual nos vamos a estar comunicando, a excepción con el concejal, ¿no? Con el concejal sí voy a estar en comunicación, pero con el resto del grupo la verdad es que me gustaría que fuera todo por medio de él, ¿sí? Con el resto del grupo nos vamos a comunicar por medio del correo electrónico. Entonces, por favor, anotamos el correo electrónico. Que les platico un poquito de mí. Estudié finanzas internacionales y luego hice una especialidad también en finanzas. Y luego me moví a la parte de mercadotecnia, estudié maestría en mercadotecnia y publicidad. ¿Sí? Ya saben, he estado pues compartiendo el tiempo de trabajo, una parte dando clases y otra parte pues en mi trabajo que es un poquito más absorbente, el de HP. Y bueno, pues otra vez nos volvemos a encontrar en la clase, ¿no? Actualmente estoy dando las clases de macroeconomía, que fue la que ya tuvimos, la de esta que va a ser sociedad y desarrollo, y en octavo semestre tal vez nos volvamos a ver en la clase de finanzas internacionales. Y eso en la carrera de administración y conta, y en la carrera de turismo estoy en la parte de idiomas. ¿Okay? Entonces, si alguna vez decidieran estudiar turismo en la misma universidad, pues a lo mejor nos vemos con idiomas. ¿Okay? Pues mis hobbies es leer. Me gusta leer de repente que novelas históricas o simplemente novelas entretenidas. Me gusta ir al gimnasio, hacer algo de ejercicio. Creo que siempre eso como que relaja y más ahora en pandemia, como que siempre es bueno estar haciendo alguna actividad física, ¿no? Me gustan las redes sociales, utilizo mucho Instagram, Facebook casi no, ya casi no lo utilizo, pero Instagram sí, obviamente algunas otras redes como Pinterest y así, pues también está padre. ¿Sí? Me gusta mucho ir al cine, los conciertos, pues obviamente me gusta mucho, pero pues ahorita en pandemia pues no se ha podido como que hacer mucho al respecto, ¿no? La fotografía para uso personal y no comercial, se me hace padre. Y me gusta mucho tomar café, ¿no? También el café como que de la mañana despierta y ayuda a estar un poquito más concentrados, ¿ok? Eso es de mi parte. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? Ojalá fueran así de callados también en el salón de clases, ¿va? Pero pues no. siempre fuimos callados. Ay, sí. Ajá. Bueno, ahora vamos a comenzar bien con el temario de Sociedad y Desarrollo de México, que es la clase que nos toca. ¿Ok? ¿Qué creen que sea Sociedad y Desarrollo de México? ¿Qué creen que vamos a ver acá? ¿Ustedes qué se imaginan que va a ser la clase? No sé por qué, pero yo siento que se relaciona con la economía. Ajá, puede ser. ¿Qué más? La historia, La historia, muy bien. ¿Qué más? Venga, venga, ¿qué les suena? ¿Cómo se crea la economía en México? Ajá, posiblemente. Va a ser, no, será como ¿cómo se dice? Bueno, en parte de eso de la economía, pero en diferentes estados. La economía en diferentes estados. Bien, pues todo esto es preciso, todos estos conceptos que ustedes están dando son correctos. Permítame un segundito que uno de sus compañeros me está pidiendo el link.
Válgame. ¿Alguien podría pasarle el link a sus compañeros? Ah, no, no es su compañero, es prefectura. No, no, entonces no van a saber quién es. ¿Cómo se llama? Concejal. Listo, perdónenme. Sí, efectivamente todos los conceptos que estamos dando son correctos. Sociedad y Desarrollo de México vamos a tocar los temas mucho sobre historia, mucho sobre cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿sí? Cómo empezamos a desarrollarnos en cuanto a infraestructura, en cuanto a economía, en cuanto a política, cómo hemos ido evolucionando nuestra sociedad mexicana al punto de que estamos hoy aquí con una interacción virtual, ¿no? Al punto en el que hemos llegado a ciertas revoluciones, ¿sí? Donde nos han ido, con gracias a las revoluciones que hemos ido, pues cambiando algunos temas, ¿no? Por ejemplo, y pronto se viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde año con año y cada vez más hemos visto este empuje que tienen las mujeres, estas manifestaciones por parte de las mujeres por crear igualdad de circunstancias en muchos aspectos, laboral, social, sexual, de mil formas, ¿no? Entonces, es un poquito parte de la historia, como bien lo mencionaban, cómo hemos ido evolucionando socialmente gracias a diferentes reactores, ¿no? En este caso, en el caso específico de las mujeres, cómo las mujeres han ido levantando la voz y han ido de alguna manera manifestando su inconformidad en muchos aspectos para llegar a algún fin, ¿no? Igual se tuvo que haber hecho con la Revolución Mexicana, con la independencia, y así nos podemos ir con varios sucesos que hemos vivido durante la historia, ¿no? Asimismo, vamos a platicar también sobre cómo hemos ido evolucionando políticamente, ¿no? No sé, tal vez eran muy chicos, tal vez no habían nacido, cuando había un solo partido político el cual gobernaba prácticamente todo México, ¿no? Desde la presidencia municipal hasta la presidencia nacional, ¿no? Y poco a poco cómo hemos ido evolucionando y trayendo ideas nuevas y volteando a ver hacia nuevos partidos, ¿no? También este año tenemos y nos va a tocar a nosotros tal vez compartir experiencias sobre las candidaturas que vamos a tener en el estado, ¿no? Y eso también forma parte, pues, del curso, el hecho de ver la evolución de cada uno de los partidos políticos, la evolución a lo mejor de ciertos personajes políticos, de cómo gracias a ellos ha habido algún cambio, ¿no? Algún disruptor, que puede ser de forma positiva, con un impacto positivo, o puede ser con un impacto negativo, ¿no? Y eso es prácticamente lo que se trata el curso. Es un poquito de historia sobre cómo México ha evolucionado socialmente, políticamente y económicamente durante, pues, o más bien hasta la actualidad. ¿Sí? Estos van a ser los temas que vamos a ver durante el curso. Va a ser la configuración y evolución del proyecto de nación. ¿Qué es una nación desde ahí? ¿Cómo se define una nación? ¿Cuáles son las diferencias entre nación y territorio, por ejemplo? ¿Cuál es el génesis del proyecto de nación en México? O sea, ¿cómo nos conformamos como nación? ¿En qué momento decidimos o se decidió que México fuera una nación? ¿Y qué es lo que lo hace ser una nación? Tal vez el sentido de pertenencia es parte de la nación, ¿no? Y pudiste haber nacido o estar en China y sentirte parte de México o sentir que algo te liga a México, ¿no? Es también parte como del proyecto de nación. ¿Qué tanto aportas a pesar de que estás afuera hacia México, ¿no? Vamos a ver también las instituciones políticas en México, sus aspectos fundamentales de la teoría política, los antecedentes, la Revolución Mexicana, propuestas políticas, regímenes y sistemas de gobierno a través del siglo XX. Veremos la práctica del corporativismo mexicano, así como también dentro de la evolución
de la sociedad mexicana, pues se han dado diferentes estructuras económicas y corporativas, y cómo estas han permitido que nosotros pues logremos desarrollarnos de alguna forma más plena, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muchas corporaciones que antes no entraban a territorio nacional, ¿no? Incluso, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo, pues es una empresa extranjera que ha decidido venir y sentarse aquí en México, ¿no? Y abrir nuevos trabajos. Gracias a esas empresas es que hoy, por ejemplo, yo tengo un empleo, ¿no? Y gracias a ese empleo, pues yo puedo generar recursos económicos, pues para, para mantenerme y para destacar de alguna manera, ¿no? Entonces, como también otras corporaciones se han dedicado a causas filantrópicas que han aportado a nuestra sociedad. Entonces, también es importante e interesante estudiar la parte del corporativismo y qué corporaciones o qué empresas aportan a nuestra sociedad y de qué manera, ¿no? Entonces, también lo vamos a revisar. Vamos a ver la transición política del siglo XX, la alternancia y la reforma del Estado, que es lo que yo les platicaba, o que platicábamos, que de repente tuvimos un partido político que gobernaba prácticamente todo el territorio mexicano, y de repente empiezan nuevas alternativas, o volteamos a ver nuevas alternativas. Una, pues porque a lo mejor ya estábamos cansados. Dos, porque quizá las propuestas sí eran mucho mejores. Pero bueno, finalmente tuvimos un cambio en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de evaluar la situación, que nos hizo movernos hacia otro partido político, ¿no? Entonces también eso es parte como del tema. La democracia como legitimidad. Y en un segundo módulo vamos a ver la sociedad mexicana, el Estado-nación, la diversidad cultural en México, constantes en la psicología del mexicano, ¿sí? Porque también eso es parte digamos, de nuestra cultura, ¿no? Cómo pensamos, pues sí, cómo es que nuestra herencia nos ha llevado a pensar o a tener ciertas características a la hora de tomar decisiones, ¿no? Muchas veces el machismo está muy presente dentro de nuestra familia, y no es que a nosotros se nos haya dado voluntariamente el machismo, ¿no? Sino que generación con generación hemos visto cómo la mamá siempre se queda en casa a lavar los trastes, a hacerle comer, un montón de cosas así, que nosotros lo vemos como algo, pues vaya, natural y normal, ¿no? Y no que esté mal, simplemente que es parte de nuestra sociedad, y así es como nuestra sociedad se ha manejado por los siglos pasados, ¿no? Entonces también es un parte vamos a tocar también temas como machismo, como parte de las culturas indígenas y todo lo que nos han aportado, ¿no? La mujer y la sociedad, una configuración ética, también como nuestros principios éticos han formado pues un rol importante dentro de nuestra sociedad. Tocaremos también antecedentes en los modelos de desarrollo económico, industrialización y sustitución de importaciones, ¿sí? El populismo y los modelos de apertura. Tocaremos también los temas como procesos comunicativos y tendencias culturales. Y en esta parte es importante porque la prensa, por ejemplo, en la parte de los procesos comunicativos, juega un papel súper importante a la hora del desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos bombardeados de prensa y de publicidad por todos lados, ¿no? Y la prensa y la publicidad nos dicen cómo actuar, cómo no actuar, ¿ok? Que si eres chico te tienes que vestir de azul, que si eres niña te tienes que vestir de rosa, que si ahora eres casada, pues ya no puedes utilizar tal o cual ropa, que si eres soltera tienes que comportarte de esta otra forma, que sí, entonces, y todo esto nos ha venido por parte de alguna manera de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos aprendido ciertos comportamientos para ciertas situaciones de series de televisión, ¿no? Pues que el chico no me pela, pues no lo pelo, ¿no? Y que si el chico me manda un mensaje, no le contesto el mensaje hasta dentro de 3 días para mostrar interés, ¿no? Y todos esos comportamientos a lo mejor no los hemos visto en casa, pero los hemos visto en alguna serie de televisión, en alguna novela, en algún reality show, bla, 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 ¿no? Entonces, cómo la comunicación o los medios de comunicación influyen mucho en nuestro comportamiento y en nuestra sociedad. Y todo ello se va a reflejar en el desarrollo, pues,
de nuestra sociedad, en cómo te desarrollas, en cómo creces, en cómo crecemos como sociedad. ¿Sí? Perdón. Veremos también los sistemas de información y comunicación en la sociedad mexicana, las manifestaciones artísticas, también cómo los artistas van plasmando lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros volteamos ¿cómo fue el nombre? A los murales de acá del Cabañas con José Clemente Orozco plasma en sus murales una realidad, ¿ok? Plasma en sus murales un inconformismo que tenemos con el gobierno, con la conquista, ¿sí? Entonces, también los artistas plasman la sociedad que se está viviendo en el momento en sus pinturas, ¿no? O en sus obras. Y de ahí que también vemos representaciones artísticas o representaciones teatrales de cómo la sociedad está actualmente, ¿no? Hay varias obras de teatro, algunas cómicas, algunas no tan cómicas, que representan ciertos momentos de nuestra sociedad, ¿no? Incluso las películas, por ejemplo, estas de La Ley de Herodes, ¿no? Donde plasman una realidad que puede ser no la actual, puede ser pasada, ¿no? Pero finalmente es una realidad pues, que se vivió en su momento y que, vaya, la ves y dices, efectivamente, o así es la situación política o así es la situación económica, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, también va por ahí la parte artística, cómo lo impacta en nuestra sociedad. En el módulo 5 vamos a tener el desarrollo de México, el debate y el desarrollo nacional, la agenda del desarrollo en México, como es la calidad de vida, la pobreza, la salud, la vivienda, la educación y la cultura, los energéticos, y como son el gas, el petróleo. Tocaremos también los problemas fronterizos, la problemática bancaria, las empresas, la política y la industria, las ONGs, el federalismo, el medio ambiente, la violencia, guerrillas, narcotráfico y los niveles de pobreza, ¿no? Entonces, ahora que ya vimos cuál es el temario que vamos a estar revisando durante el semestre, ¿qué opinan? ¿Qué opinan acerca de nuestra sociedad como México? Que está muy atrasado. ¿Estamos muy atrasados? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que estamos atrasados? A ver, vamos a tener reacciones, vamos a empezar las encuestas. Levante la mano, manita arriba, pulgarcito arriba, si creemos que nuestra sociedad mexicana está muy atrasada. Aquí todas las respuestas son correctas, ¿eh? Todas. ¿Y cómo levanto el dedo hablando? ¿Cómo? ¿Cómo levanto la mano hablando? Ay, casi no te entiendo. Que cómo le hago para levantar la mano. Hablo, No. pido. Eh, Las reacciones. ajá, en reacciones. Oh, a mí no me salen las lecciones. Sí, abajo Ah, de... ya me salió. ¿Ya? ¿Todos sabemos cómo hacer reacciones? Por favor, todos levantemos la manita. O sea, hagamos reacciones, todos levantemos la manita. Muy bien. Excelente. ¿Por qué vamos a estar haciendo las reacciones? Porque va a ser yo no sé quién levanta la mano y quién no. ¿Okay? Yo en realidad no estoy viendo quién levanta la mano y quién no. Sin embargo, durante el curso, durante las clases, voy a estar soltando preguntas para saber si estamos entendiendo o no el tema, ¿no? Entonces, manita arriba, así, manita arriba, eh, para saber qué podemos hacer reacciones, ¿ok? Entonces, decíamos, ya, les voy a bajar su manita. Aquí está. Ok, entonces decíamos, manita arriba si creo que la sociedad mexicana está atrasada, trae un retraso. Manita arriba. Eso es solamente de creencia, no necesitamos justificar. Ok, carita de sorpresa si creo que la sociedad mexicana está muy bien como estamos. No tenemos atraso. Ok, bien.
Entonces, aquí por las reacciones podemos ver que muchos pensamos, pues que sí, efectivamente traemos un retraso, ¿no? Y no necesariamente es un retraso general, a lo mejor pensamos que en ciertos aspectos tenemos algún retraso, ¿no? ¿Y por qué digo en ciertos aspectos? Porque muy posiblemente pensemos que económicamente pues estamos bien, ¿no? Digo, a mí me va bien, ¿no? Supongo que a ti también te va bien económicamente. Tal vez en cuanto a educación estamos bien. ¿Por qué? Porque pues estamos precisamente hoy aquí en una clase, entonces tú tienes educación, yo imparto cierta educación, la escuela existe, todos tenemos acceso a ella, pues a lo mejor en educación no estamos tan mal, ¿no? Puede ser. En cuanto a política, bueno, pues existen diferentes partidos políticos, lo cual me da opciones para elegir dependiendo las opciones, pues políticamente pudiera decir que a lo mejor no tengo un atraso, ¿no? Bien. O puede ser el caso de que, bueno, sí, sí existen diferentes partidos políticos, pero ¿qué al caso? Si todos, al final todos roban, ¿no? O al final, se gobierna de la misma manera. Entonces, a lo mejor ahí puedo tener alguna disyuntiva, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que es importante que tengamos claro, ¿sí? Es que tu realidad, ¿sí? Y eso es algo bien importante y bien interesante de esta clase, ¿no? Esta clase se trata no solamente de ver todos estos temas y verlos desde afuera, ¿ok? Esta clase además se trata de interiorizar todos estos temas y ver qué es lo que yo puedo aportar también a la sociedad. ¿Por qué? Porque resulta, ¿sí? Resulta que tu realidad y mi realidad distan mucho del resto del país. ¿Okay? Simplemente, hoy tú y yo estamos aquí conectados. Los dos tenemos un dispositivo que puede ser un ordenador o un celular por el cual estamos viendo la clase. Y además implica que tengas acceso a energía, a luz, implica que tienes acceso a internet, implica que tienes acceso a una casa, a un techo, a un lugar, ¿sí? Implica esta serie de cosas. Sin embargo, vamos a ponernos a reflexionar sobre todas aquellas escuelas rurales o aquellos alumnos que no tienen acceso a un ordenador, a luz eléctrica, a internet, ¿ok? Y si le rascamos más, a lo mejor no tienen acceso ni siquiera a una casa, ¿ok? No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una escuela, ¿sí? El hecho de que tú y yo estamos compartiendo una institución como UNEDEL, pues ya nos está hablando de que de alguna manera existen los recursos para pagar una escuela privada, ¿no? Llámale el nombre que quieras. En este caso estamos en UNEDEL. Pero ¿cuántos jóvenes de tu edad no tienen acceso ni siquiera a una escuela pública, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer conciencia de cómo estamos en nuestra sociedad, de cuán privilegiados somos dentro de la sociedad y que somos de un porcentaje muy pequeño dentro de la sociedad que tenemos acceso a este tipo de privilegios, ¿ok? Entonces, siempre me gusta empezar la clase con esta reflexión para poder conocer realmente e interesarnos por el resto de nuestra sociedad y ver cómo nosotros podemos aportarle de alguna manera a la sociedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros somos de un pequeño grupo de privilegiados en México, sin querer sonar fifí ni chairo, ni nada por el estilo, ¿eh? Pero cómo somos de un grupo privilegiado, ¿sí? Y de repente se nos olvida que existen otras realidades, ¿ok? Que pueden ser realidades superiores y mejores a las nuestras también, ¿no? Pero el grueso de la población en México tiene una realidad con la que se enfrenta día a día con un trabajo para poder llevar algo a casa y comer, ¿ok? Eso nos vamos a llevar de reflexión de momento, ¿ok? Nuestra realidad o tu realidad es muy diferente a la realidad del resto del país, ¿ok? Bien. Volvemos a las encuestas. ¿Cómo pensamos que nos encontramos? Perdón, porque las encuestas tienen que ser de sí o no. ¿Ah? Levantamos la mano si pensamos que nuestra sociedad mexicana, tenemos un problema con los niveles de pobreza. Ok, muy bien.
de alguna manera me da, o sea, veo muchas reacciones y de alguna manera me da gusto el hecho de que seamos conscientes de que hay mucha gente en México que le batalla, vaya, que le batalla y que somos muy privilegiados con el hecho de que a mí hoy no me falta una taza de café, hoy no me va a faltar un plato de comida. Vamos a levantar la mano si pensamos que nuestra sociedad tiene un problema con las fronteras, con la migración. Ese es un tema bien interesante, la migración. Resulta que, y no pasa nada, ¿eh? O sea, resulta que, pues, año con año vemos cuántas personas o cuántas, pues sí, se van a trabajar a Estados Unidos y vemos también lo mal que lo pasan cuando cruzan la frontera, ¿no? Vemos mucha discriminación en Estados Unidos hacia el pueblo mexicano. Vemos cómo son perseguidos, vemos cómo de alguna manera hasta se ríen y los persiguen pues por solamente sus aspectos raciales o sus aspectos físicos, ¿no? Cosa que a nosotros, con los, voy a volverlo a decir, los privilegiados que vivimos en territorio nacional, que trabajamos en territorio nacional y que, digamos, de alguna manera tenemos trabajo acá, pues vemos cómo la pasan muy mal nuestros compañeros o nuestros compatriotas que se fueron a hacer mejor vida, ¿no? Pero una pregunta para reflexión. ¿Cómo tratamos nosotros a todos los sudamericanos que pasan por México y de repente los vemos en la calle? ¿No? Eso es solamente como reflexión, no vamos a levantar la manita, ¿sí? Pero es como para reflexionar cómo nosotros, de alguna manera, a veces, y no digo que todos, pero me incluyo, a veces hemos visto un poco mal a todas estas personas centroamericanas o sudamericanas que también vienen y pasan por México, ¿no? No que los tratemos a lo mejor mal, pero como de repente decimos, chin, esto no se ve bien en mi calle, esto no se ve bien en mi colonia, ¿no? Como reflexión. Y de aquí también entonces que podemos sacar que, bueno, de alguna manera sí nos conmueve cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, pero no nos conmueve en lo absoluto los centroamericanos que están en las calles, ¿no? Entonces, es momento como de reflexión de cómo como sociedad permitimos ciertas cosas, pero rechazamos ciertas otras, ¿no? Entonces, es como para reflexionar. Ok, bien. Basta de reflexiones y de encuestas. Vamos ahora a ver cómo nos vamos a evaluar durante el semestre. ¿Okay? ¿Cómo nos vamos a evaluar? Vamos a tener nuestros 3 exámenes parciales. Cada uno de ellos equivale al 40%. ¿Sí? Pues sí, cada uno vale el 40%. ¿Sí? Las tareas y los trabajos en clase van a valer 20 puntos en todos los parciales. ¿Sí? Tendremos aproximadamente unas 4 o 5 tareas. ¿Sí? Eso hay que tomarlo en cuenta, porque si falto con una tarea, pues si fueran 5 tareas, cada una de ellas valdría 4 puntos. Si fueran 4 tareas, cada una de ellas valdría 5 puntos. Entonces hay que tener muy en cuenta en caso de que me haga falta alguna tarea. ¿Ok? ¿Qué pasa con las tareas? Yo les sugiero que las tareas las entreguen lo antes posible. ¿Por qué? Porque claro, es muy fácil decir, profe, ¿qué cree? Pues el último día, cuando iba a subir la tarea, ¡pum!, me quedé sin internet. O la plataforma me falló. O, ¿qué les gusta? ¿Qué otra excusa hemos puesto? A ver. No sé. Se va la luz. Se fue la luz, mira, ya no sabemos otra. Se fue la luz. Todas esas ya, gracias a estos 2, 3 periodos que hemos tenido en línea, pues ya no las sabemos, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, intenta terminar tu tarea 2 días antes y subirla,
¿sí? ¿Por qué? Porque tareas atrasadas ya no se van a contar. O sea, no es posible que las tomemos en cuenta las tareas atrasadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues te tienes que tomar el tiempo de hacer tu tarea con tiempo y no dejarlo al último instante, ¿no? Que también es parte de cómo pensamos como sociedad mexicana, ¿no? Dejar todo al último y subirlo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pensado eso o hemos expresado eso de que como buenos mexicanos dejando todo al último? Bueno, pues no dejemos eso al último. Las tareas normalmente van a tener tiempo de entrega de 3 días, ¿sí? O sea, las tendremos que entregar el viernes, tendremos todo el miércoles, todo el jueves, todo el viernes al final del día. Hay que entregar las tareas, ¿ok? Son tareas muy sencillas, como ya lo hacíamos en la clase de macroeconomía, las tareas son prácticamente mapas conceptuales. El mapa conceptual del tema que acabamos de ver. ¿Por qué me gusta dejarles mapas conceptuales? Porque es mucho más sencillo al final del periodo para ustedes estudiar 4 hojas con los temas, con los 4 temas vistos o con los temas vistos, ¿sí? Y que al final del periodo, pues tengas manera de estudiar rápidamente qué es lo que se vio durante el parcial, ¿ok? Para eso, ese es el propósito de nuestras tareas, ese es el propósito de nuestros mapas conceptuales. Tendremos también algún análisis de lectura, que bueno, tendremos que leer y hacer el análisis, la reflexión de qué es lo que nos está dejando la lectura, ¿no? Ese tipo de tareas también vamos a tener, van a ser un par, pero las más importantes son los mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a ayudar a tener herramientas para poder contestar de alguna manera su examen, ¿ok? Eso acerca de las tareas y los trabajos. Tendremos exámenes rápidos, que ya saben que me encanta hacer exámenes rápidos. Cada semana vamos a tener un examen rápido, lo cual significa que en el periodo o en el parcial tendremos aproximadamente como unos 4 o 5 exámenes rápidos. Y estos exámenes van a tratar acerca de lo que vimos la sesión anterior, ¿ok? Por ejemplo, la próxima sesión tendremos examen rápido acerca de lo que estamos viendo en esta sesión. Para cuando llegó tu examen rápido, tú ya debiste haber entregado tu mapa conceptual. Entonces, los conocimientos de alguna manera los traes fresquitos. ¿Okay? No deberías tampoco tener problema con el examen rápido. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo vamos a contestar los exámenes rápidos? Los exámenes rápidos van a estar disponibles todos los miércoles de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Duran aproximadamente 5 o 10 minutos, y no más de 10 minutos, tampoco serán más de 5 preguntas, y los tenemos que contestar, bueno, dentro de ese tiempo. ¿Por qué desde las 7 de la mañana? Porque a partir de las 7 de la mañana tú tienes actividad, ¿ok? Y yo los veo a ustedes a las 7:30 de la mañana, una vez que teóricamente hayan terminado su examen rápido, ¿ok? Si se lograron levantar a las 7 de la mañana, hacen su examen, entramos a clase y continuamos normal. Si no lograron levantarse a las 7 de la mañana para hacer su examen, pues tendrás todavía un tiempo suficiente para contestar el examen. Es importante que no se les olviden los exámenes rápidos, porque como ven, después del examen parcial, lo más pesado son los exámenes rápidos en cuanto a puntos. Si no haces los exámenes rápidos, automáticamente o estás en el límite de estar reprobado. ¿Ok? Entonces, los exámenes rápidos son súper importantes. ¿Ok? Bien, finalmente vamos a tener las investigaciones y las exposiciones. Cada parcial tendremos una exposición. Tendremos una exposición. Somos, ¿cuántos dijimos? 16. 4 equipos aproximadamente. Ya armaré yo los equipos. Y cada equipo nos va a exponer un tema diferente, ¿sí? Entonces tendremos sesiones que serán meramente exposiciones por parte de ustedes y de las cuales también obtendremos una serie de preguntas para poder hacer los exámenes rápidos. Entonces es importante que también a las exposiciones de nuestros compañeros pongamos la atención necesaria y vayamos formulando también nuestro mapa conceptual, que también vendrá esas preguntas o esas exposiciones como parte del examen parcial, ¿ok? Entonces,
hay que hacer nuestra exposición, hay que poner atención al equipo que está exponiendo, porque también de ahí salen preguntas para nuestros exámenes, tanto rápidos como parciales. ¿Okay? Finalmente vamos a aprobar nuestro curso con nuestros 2 exámenes parciales, nuestro examen totalitario, nuestras tareas y trabajos en clase, nuestros exámenes rápidos, la investigación y la exposición, y todo eso, pues nos va a dar nuestro 100%. ¿Ok? Bien, es importante también que si yo tengo trabajo, o sea, si tienes trabajo, vamos a levantar la mano los que tienen trabajo, los que van a trabajar saliendo de las clases o están trabajando y están tomando la clase. Ok, perfecto. Es importante también, esta cosa que les voy a platicar es bien importante. ¿Okay? Tanto para los que tienen trabajo como para los que no tienen trabajo. Una vez que ustedes empiecen a trabajar de manera formal, ¿sí? No significa que los que tienen trabajo no estén trabajando de forma formal, ¿eh? Pero una vez que tengamos trabajo formal, es importante que a nuestros jefes, perdón, me voy a regresar un poquito. Cuando nuestros jefes nos pidan algo en nuestro trabajo, nos van a decir, tienes que entregar tal reporte, tal análisis, o tienes que entregar ciertos papeles, archivos, lo que quieras, ¿no? Tienes que hacer esta tarea, ¿sí? Tienes hasta el viernes para hacer la tarea, ¿sí? A nuestros jefes no les va a importar si yo me levanté tarde, si me desvelé, si lo que quieras y gustes. Al jefe lo único que le importa es que al final del viernes o al viernes tú hayas cumplido con tus trabajos, ¿ok? Lo mismo pasa acá. A mí no me importa cómo le hagas, simplemente quiero que el viernes entregues tus tareas, ¿ok? Si te desvelaste, si lo que quieras y gustes, tú el viernes tienes que cumplir con tu tarea, ¿ok? Si el viernes no está tu tarea, la tarea ya no se va a contar, ¿ok? Sin embargo, si tú te sientes mal el jueves o el miércoles, ¿sí? Y levantas la mano y le dices a tu jefe, ¿sabes qué, jefe? Esa tarea está súper pesada, no voy a alcanzar a tenerla. ¿Sabes qué, jefe? Me siento muy mal, tengo que ir al médico, no voy a alcanzar a tener la chamba. Oye, ¿sabes qué? Esta tarea, de verdad, si no la hacemos 2, no vamos a alcanzar. Si no me ayudas, jefe, no entiendo lo que tengo que hacer, jefe. ¿Ok? Tu jefe te va a voltear y te va a decir, no pasa nada, a ver, ¿cómo le hacemos? Ah, ¿no lo puedes entregar? Pues vemos cómo le hacemos para que lo entregues, ¿sí? Pero siempre hay que avisar antes, ¿sí? No me avises después, el sábado o el lunes, que no pudiste entregarla porque te enfermaste. ¿Por qué? Porque eso solamente suena a una excusa. Si tú me avisas desde antes, me siento mal, no voy a poder, traigo un tema, estoy trabajando, temas personales, no puedo, entonces veremos cómo hacemos, ¿sí? Pero si tú lo avisas después, eso solamente suena a una excusa, ¿ok? Si no vamos a poder entregar, ya sea la tarea o un examen rápido, avisemos antes, no después, ¿ok? Si aviso después, la tarea no va a contar, de todas maneras. Si aviso antes, podemos llegar a algún arreglo, ¿ok? Manita arriba si entendimos este punto. Muy bien, perfecto. Entonces, si no puedo entregar tarea, no puedo realizar algún examen porque lo que quieras me quedé sin luz, sin internet, etcétera, etcétera. Y avisamos antes, algo se puede hacer. Si aviso después, nada se puede hacer. Muy bien. ¿Qué más? Nuestras exposiciones. Aquí va. ¿Cómo vamos a evaluar nuestras exposiciones? Bien, cada uno de los criterios que vamos a mencionar tiene un valor de 20 puntos. ¿Sí? Si no cumplo con uno de estos valores, pues automáticamente perderé los 20 puntos o se irá rebajando algún porcentaje de ellos. Que la información que yo voy a proveer y que mis compañeros van a proveer sea suficiente y sea clara. Si voy a hablar de alguna ONG, pues dar toda la información suficiente de la ONG. Que nos mostremos seguros al presentar un tema.
¿Cómo lo vamos a notar? Si empiezan a como a titubear o que es tu parte, que mi parte, que no sé qué, pues aquí se va a notar, ¿no? Entonces, que estés preparado para contestar también cualquier pregunta, que estés preparado a la hora de exponer, que si tu compañero le falló en ese momento el internet, porque suele pasar, de que todas las clases tienes internet bueno y escuchas súper bien y tal, pero el día que te toca exponer, el internet te falla, el micrófono no funciona, la cámara no prende. O sea, si ese tipo de cosas fallan, pues que cualquiera de tus compañeros pueda exponer tu parte sin que le afecte esto al equipo, ¿no? El tiempo. Al menos vamos a exponer durante 25 minutos. ¿Sí? Ya para este semestre, seguramente que ya has hecho muchas exposiciones y ya sabes cómo funciona la exposición, ¿no? Entonces, tienes que tener tema suficiente para cubrir 25 minutos de exposición. ¿Sí? Ya sea que los completes con información, con tu conclusión, con algún video para cerrar el tema, con, no sé, sean creativos, debemos de llenar 25 minutos de exposición. Que el trabajo en equipo sea desarrollado correctamente. Esta es una parte importante, que sea realmente un trabajo en equipo. Y volvemos a tocar el tema de si a mi compañero por alguna razón no se pudo conectar, por alguna razón le falla al internet, la comunicación, lo que sea, que cualquiera de los otros pueda salir a exponer su parte sin que además se moleste por haberlo hecho, ¿no? Trabajo en equipo también significa que de alguna forma pues se repartan los temas, expongan, pero se junten para ver qué es lo que va a decir uno con otro, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente empezamos a notar en las exposiciones, pues no quiere decir incoherencias, pero no tiene una hilación la exposición completa, ¿no? O de repente empiezan a contradecirse entre ustedes mismos durante la exposición y entonces pues ya se nota que no fue un trabajo en equipo, ¿no? O empiezan los mensajes de que, profe, es que fulano no está trabajando. Bueno, ese tipo de cosas yo no las tengo que saber. Si uno de ustedes no trabajó, pues ahora sí que los demás apechugarán, ¿no? Con la calificación de la persona, ¿sí? Entonces, que sea un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque al final, y las exposiciones tienen un propósito. Una vez que nosotros estamos trabajando en una empresa y que queremos presentar algún proyecto o que simplemente nuestro jefe nos pide exponer nuestro trabajo, nuestras métricas, pues tenemos que estar claros, ¿sí? Y muy probablemente nos va a tocar trabajar con gente que no nos llevamos a lo mejor tan bien, con gente con la que no congeniamos, con gente que durante la presentación perdón, durante la preparación de la presentación tuvimos diferencias, ¿sí? Porque él quiso el color rojo y yo quiero azul y al final terminamos haciéndolo rojo. Y entonces estoy muy molesto, ¿no? Al final de cuentas, tengo que, cuando yo presente, no se debe mostrar como este disgusto con mi compañero de trabajo. ¿Okay? Al final de cuentas, al jefe solamente le va a importar que ustedes hayan trabajado como equipo y expongan los resultados del proyecto. ¿Okay? Ese es el propósito, pues, de las exposiciones, que aprendamos a trabajar en equipo, que aprendamos a trabajar a lo mejor con gente que no me la llevo tan bien, pero que al final de cuentas el proyecto salga sin contratiempos. ¿Okay? Y tampoco ir a chismear que alguien no trabajó. ¿Okay? Y finalmente el último punto o el último criterio va a ser que tengamos una conclusión clara. ¿Okay? Que al final del día o al final de la exposición, perdón, nosotros podamos expresar si la ONG está aportando a la sociedad o no está aportando, si tal partido político fue bueno o fue malo en la balanza, si tal candidato hizo un buen papel o no hizo un buen papel, pues que tú tengas o que ustedes como equipo presenten una conclusión clara, ¿ok? Que cierren el tema con una conclusión. En conclusión, tal empresa ha desarrollado la sociedad mexicana porque ha puesto la luz eléctrica, etcétera. No sé, se me están ocurriendo cosas, ¿no? Pero que tengan una conclusión muy clara de su tema, ¿ok? ¿Dudas acerca de los criterios de evaluación para la exposición? No, No No, dudas. Perfecto. No, todo bien. Muy bien. Excelente. Bueno, son las 8:19. Okay.
¿Les parece si nos tomamos 5 minutos de receso para ir por un vaso con agua, ir al baño, etcétera, y volvemos y empezamos una clase? ¿Les parece bien? Sí. Los voy a sacar de la sesión para que esto se empiece a generar como video. Y ahorita, ay, me hizo falta otra cosa. Bueno, lo saco de la clase y ahorita retomamos este tema. ¿Sí? Volvemos a entrar al mismo link. Sí. ¿Estás?